Maranata, Cristo viene. Bueno, buen día para todos, dándole gracias a Dios por este nuevo Shabbat, que por su gracia y su misericordia nos permite vivir, respirar. En esta oportunidad compartir un poco de la Escritura. Vamos a hablar hoy, como dice la Escritura, es el lema de nuestros videos, como dice la Escritura, no como a mí me parece, o como a usted le parece, o como al cura, o al papa, o al pastor le parece, es como dice la Escritura. Hay una confusión, que se cree, se ha enseñado que el Espíritu Santo es hablar en lenguas, o que porque una persona habla en lenguas, entonces es que tiene o está lleno del Espíritu Santo. Se alcanza a pensar en algunas personas que si no han hablado en lengua, les han enseñado que están en pecado, que no pueden ser salvos, que no tienen el Espíritu Santo, y por ende que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas o saltar, como me dice un muchacho por ahí, que eso es símbolo de que tengo el Espíritu Santo, que estoy lleno del Espíritu Santo, que soy sellado con el Espíritu Santo. Pues vamos a ver cómo dice la Escritura. Vamos a empezar con el don de lenguas y vamos a abrir la Escritura. Vamos a comenzar en Marcos 16. Las lenguas son un don, no son el Espíritu Santo. Son un don que da el Espíritu Santo, que es diferente. Marcos capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 17. Para no hacerlo muy largo hay que leer solo los versículos, no es lo mejor, no es lo que recomendamos. Por eso usted en su casa lee los capítulos completos. Yo solo voy a leer los versos exclusivos, los versos que en este caso nos interesan. En este caso vamos a mirar por la Biblia que las lenguas son un don, es un don que da el Señor, que da el Espíritu. Dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, hablando del nombre de Yeshua, de Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios, una señal, hablarán nuevas lenguas, segunda señal, tomarán en las manos serpientes, tercera señal, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, cuarta señal, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está hablando de 5 dones, 5 señales que seguirán a los que creen en su nombre, haciendo ver que no es una sola cosa. No dice que a los que creen van a tomar en las manos serpientes y ya. Entonces, si alguien toma en la mano una serpiente, o si alguien bebe una cosa mortífera y no le hace daño, es señal de que ha creído, es señal de que tiene el Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu Santo. O solo hablar en lenguas, o solo poner las manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. Hay que entender lo que el escritor está plasmando aquí. Estas señales significa que en mí se van a cumplir todas estas señales, o que alguna de estas señales se puede cumplir en mí cuando yo creo, porque el que hace esto es el Espíritu Santo, no yo. Entonces eso hay que tenerlo claro como primer punto. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14. Mire pues, lo voy a hacer muy explicado, muy repetido, dejando claro qué son las lenguas. Es un don. Es un don que da Dios por medio de su Espíritu. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versos 1 y 2. Seguid el amor y procurad los dones
espirituales, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿cierto? El verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. No podemos extendernos aquí. Lo que está diciendo aquí es, seguid el amor y procurad los dones. Y me va a hablar de dos dones, del don de lenguas y del don de profecía. Y me hace la sugerencia, la recomendación. Pero sobre todo, que profeticéis. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y nos explica por qué. Porque el que habla en lengua no profetiza la iglesia, no edifica la iglesia. El que profetiza sí edifica la iglesia. Entonces, haciendo ver que las lenguas es un don, no es el Espíritu Santo. No es que porque yo hablo en lenguas tengo el Espíritu Santo, o que si no tengo el Espíritu Santo es porque no hablaba en lenguas. No nos enredemos con eso. Hablar en lenguas sí lo da el Espíritu Santo, pero ese no es el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver qué es estar lleno o qué es tener el Espíritu Santo en mí. Seguimos, 1 Corintios capítulo 12, como dice la Escritura. Verso 1 del capítulo 12 de 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire pues, el apóstol está diciendo, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, los dones. Entonces, en este capítulo 12 de 1 Corintios me va a hablar de los dones espirituales. Como tenemos que ir un poco rápido, para no hacerlo extenso, para que usted pueda ver el contenido, pueda ser instruido por mí, no, por la palabra de Dios. Vamos a saltar al verso 28. Está hablando de los dones espirituales, ya lo dijo el verso 1. Entonces en el verso 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, vaya apuntando o vaya enumerando. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y hace una especie de preguntas para que usted analice. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y dice, procurad pues los dones mejores. Mire que me está hablando de dones. Y a veces creemos que solo es el don de hablar de lenguas, el que da el Espíritu Santo, o el don de milagros. Pero aquí me está hablando de muchos dones, me está hablando de don de sanidad, de lenguas, de interpretación. Dice que ayudar es un don, administrar es un don. Entonces hay cantidad de dones. Pero si alguien es un excelente administrador de la congregación, de los bienes, de los eventos, pero no ha hablado en lenguas, entonces creemos que ese no tiene el Espíritu Santo. Y en algunas congregaciones se atreven a decir que no puede predicar o no puede cantar o no puede subir al llamado altar, porque según ellos, según los hombres, no tiene el Espíritu Santo. Pero es un excelente ayudador. Está en todas partes. Barre, trapea, pinta, visita a enfermos, colabora en esto, colabora en aquello, pero no ha hablado en lenguas. Pero no ha hablado en lengua la hermanita, y es de las que más hace aquí, no duerme, madruga, trasnocha, barre, trapea, lava, limpia, tiene el don de ayudar, eso le nace, eso lo da el Espíritu Santo. Si no tuviera el Espíritu Santo, ese don, esas ganas de hacer, porque es que le nace.
El que tiene el don no lo hace para que lo vean, ni esperando recibir ningún bien económico. Eso es un don que da el Espíritu. El que habla en lenguas, cuando son del Espíritu, no se inventa nada ni habla para que lo vean. Es un don que da el Espíritu. Asimismo, el que tiene el don de sanidad. ¿Cómo puede uno inventar sanar a otro? Eso lo da, es Dios. Claro que no faltará el que se encompinche con alguien y entre los dos quieran hacer ver que hubo una sanidad. Pero eso es otra cosa, eso es mentira. Pero el que tiene el don es porque el Espíritu Santo mora en él y no necesariamente tiene que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 12, 30, 29 y 30, si usted lo busca en la versión, y qué bueno referirme aquí un poco a los católicos, que en la versión de la Biblia Dios habla hoy no aparece en signo de interrogación, sino que le va a decir, todos no son apóstoles, ni todos son profetas, ni todos son maestros, le habla en afirmativo, y dice, todos no hablan en lenguas. Eso es lo que está queriendo decir aquí, le está haciendo la pregunta, ¿todos hablan en lenguas? No existe una congregación a nivel mundial donde todos, los 20, los 80, los 1000, los 2000, todos hablen en lenguas, no. Y todos pueden estar llenos del Espíritu Santo, pero tienen otros dones. Eso es lo que está explicando aquí el apóstol. Para que usted, hermanita, hermanito, anciano, anciana, que lleva años en la congregación, que le han enseñado que si no habla en lenguas es porque no ha recibido el Espíritu Santo y por ende no puede cantar, no puede predicar, pero sí puede barrer, sí puede lavar la loza, sí puede hacer las empanadas. Miren qué clase de organización está usted. Si le leen la Biblia, si le enseñan la Biblia o le están enseñando costumbres de hombres, mandamientos de hombres, de los cuales habló el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Porque vosotros, por vuestra tradición, abandonad el mandamiento del Señor. Hacen a un lado los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y enseñan vuestras tradiciones. Marcos capítulo 7. Eso tenemos que analizar, eso hacemos. Por eso salimos a las calles con el parlante para difundir este mensaje, para que nos crean a nosotros, no, para que le crean a Jesucristo, pero al Jesucristo que está plasmado aquí en esta Biblia, el Jesucristo que vino a obedecer las órdenes de su papá, de su padre, a enseñarnos cómo cumplirlas, porque nosotros no sabíamos. Y los religiosos, los fariseos, los religiosos en esta época con distintos nombres, quieren seguir enseñándonos tradiciones de ellos y que adoptaron de Roma, de la iglesia primitiva, que ellos llaman primitiva, perdón. Volviendo al tema, las lenguas son un don, no son el Espíritu. Aquí me está diciendo claramente, procurar pues los dones mejores. Y ahorita nos dijo que antes que hablar en lengua sería mejor profetizar. Porque por ahí, en Corintios 12, 13, por ahí también dice, si estamos todos hablando en lenguas y a nuestra iglesia, a nuestro templo entra un inconverso y nos ve a todos hablando en lenguas o nos escucha, no va a pensar que estamos locos. Pero si alguien le habla profecía, que él entienda, puede ser edificado. Este es el propósito de las lenguas, pero eso es otro tema. Eso lo podemos dejar para otro video. Entonces, las lenguas no son el Espíritu Santo, son un don que da el Espíritu Santo, como sanidad, como lenguas, como interpretación, como ayudar, como ministrar. Eso hay que tenerlo claro. Punto número 2, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué será el Espíritu Santo, Aníbal? Usted tiene el Espíritu Santo, pero es que usted no va a ninguna congregación, no va a ningún templo. Usted está descarriado, usted se apartó del camino de Dios. Estamos cansados de escuchar esas ideologías, esas ideas de hombres, de que porque una persona no asiste a tal templo, a tal construcción, a tal edificación,
no es creyente del Evangelio, o está apartado de Dios, o está descarriado. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muy cierto. Y aprovecho aquí para explicar esto que lo preguntan mucho. ¿Qué es congregarnos? Reunirnos. Porque Dios le dijo a Moisés que le hablara a la congregación en el desierto. No hay una edificación. Ellos andaban en tiendas y la desarmaban y la armaban en otro lado. No tenían un punto específico. Sin embargo, la Escritura dice, dile a la congregación. Habla a la eclesía o a la iglesia, a la congregación, que según el idioma significa lo mismo. Se escribe de otra manera, pero significa lo mismo. Entonces ellos se congregaban. Yo me congrego, no todos los días, ni cada 7 días, porque son costumbres, ¿cierto? No está mal, pero yo me congrego con 2, con 3, con 8, con 10, con 1, y no dejo de congregarme, como algunos tienen por costumbre, eso dice la Biblia. Y si hay fiestas que el eterno Dios nos ordena, nos dice que debemos celebrar y congregarnos, eso también estoy intentando hacerlo, porque eso me dice la Escritura. Entonces no es que, no dejando de ir a la iglesia de tal barrio, no dejando de ir a la iglesia adventista, no dejando de ir a la iglesia trinitaria, no, eso no dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que no deje de congregarse para estudiar esta palabra, para compartir con los hermanos, para celebrar sus santas convocaciones, sus santas fiestas, como las fiestas de los tabernáculos, que se celebra ahorita, pues en nuestro tiempo caerá más o menos como en octubre. Entonces eso es lo que la Biblia está diciendo, porque ¿cuál es la idea? Estar instruido, estar escudriñando. Pero si yo voy a un lugar específico y ahí me dicen que hablar en lenguas es tener el Espíritu Santo, pues estoy haciendo peor o nada. Porque entonces, ¿qué cuenta? ¿El que me reúna en un sitio o que me reúna a escudriñar la Biblia? ¿Qué es lo que hacemos en el momento? Bueno, démoslo por ahí. El Espíritu Santo, vamos a leer quién es el Espíritu Santo o cuándo tengo yo el Espíritu Santo. Porque si no he hablado en lenguas y llevo 30 años yendo a la iglesia tal, entonces ¿qué es lo que pasa? Dios es mentiroso, porque prometió derramar sobre toda carne de su espíritu, sobre todo el que le busque, pero yo llevo 30 años buscándole y nada que hablo en lengua, nada que tengo el Espíritu Santo. No, mi señora, eso no es así. Eso le han enseñado, pero eso no dice la Biblia. Joel capítulo 2. Vamos a leer el verso 27, 28 y 29, para que nos sirve para lo que estamos hablando. Mejor dicho, de ahí es donde se toma. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. No olvidemos que Dios es el Dios de Israel. Lo dice por toda la Biblia. Y que nosotros debemos de ser injertados en ese pueblo de ese hombre que se llamaba Jacob y se llama Israel. Eso tenemos que dejarlo claro en todos nuestros videos. Para los que están escudriñando aquí en Segovia, en Antioquia, en Colombia, hay que dejarle claro a las personas que si no somos injertados en el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, no podemos ser salvos, porque la Biblia dice en Romanos 11, y luego todo Israel será salvo. Es Israel el que va a ser salvo, aprovechando ahí el paréntesis. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor, y que yo soy vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dice el Señor. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo hombre, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está diciendo el Señor, no está diciendo que vamos a hablar en lenguas todos, no. Pero que así sobre todos los que le invoquemos será derramado su Espíritu Santo. Joel capítulo 2, verso 27. Ahora,
Ezequiel capítulo 36, para mirar ese espíritu, cómo viene, en forma de qué, de paloma, de qué. ¿Cómo sé yo que el espíritu está llegando a mí? ¿Quién me lo da? ¿Quién lo trae? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Ezequiel, Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras que Pablo menciona. Ahí está la vida, ahí está la riqueza del hombre, muchachos. Ezequiel capítulo 36. Mire lo que dice tan hermoso. Voy a leer desde el verso 24. Voy a leer desde el verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, de los países, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Escuche lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué será esa agua limpia? La palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis por toda la iglesia saltando y hablando en lenguas. No hace eso el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, versículo 27, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Muchachos, muchachas, niños, ancianos, maestros de la ley, evangelistas, líderes, pastores, curas, creyentes. ¿Cómo sé yo que fulano o fulana tiene el Espíritu Santo? No necesita hablar en lengua, ni saltar, ni berrear, ni emitir sonidos que a veces parecen más bien sonidos como de demonios, porque eso pasa en muchas congregaciones, en muchos templos. Asustamos a la gente con alaridos creyendo que estamos mostrando santidad, que es que con yo balbucear o decir ciertas palabras que muchas veces las he aprendido a pronunciar, es que soy más santo que el otro, o que tengo el Espíritu Santo para que me pongan a predicar o a cantar, o en fin. No. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, voy a volverlo a leer para que usted sepa: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Eso hace la palabra de Dios cuando uno la escucha. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Efesios capítulo 1, verso 13. Está hablando de Jesucristo y dice: en Él también vosotros. Lo voy a leer porque no me acuerdo bien, y volvemos aquí a Ezequiel. Dice Efesios 1:13, está hablando de Jesucristo. Dice: en Él, en Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esta es el agua limpia que está hablando Ezequiel, el evangelio de vuestra salvación, y escuche, y habiendo creído en Él, habiendo obedecido, habiendo guardado esa palabra y poniéndola en obra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ninguna parte dice que hablando en lenguas.
dice que cuando creímos a este evangelio, lo que pasa es que creer es obedecer según la mentalidad hebrea, que es donde sacamos esta Biblia. No es el creer colombiano, que nosotros decimos yo creo en Dios porque hizo los cielos y la tierra, pero no lo obedecemos. Ese no es el creer que habla la Biblia. Cuando dice, habiendo escuchado el evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál promesa? De la que dijo el profeta, de la que dijo Dios por medio de su profeta: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, porque la Biblia no se contradice, porque lo que dice el profeta lo confirma el apóstol. Cuando usted lea que el apóstol dijo algo creyendo que el Nuevo Testamento es la revelación, averigüe y verá que lo está sacando de los profetas, de la profecía. Entonces volvamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, estamos hablando del Espíritu. Os daré corazón nuevo. Usted puede hablar en lenguas todo lo que quiera, pero si guarda odio en su corazón, rencor, amargura, ira, el Espíritu Santo no mora en vosotros, no está en usted. Por más que berree y salte y moquee allá en la banca o en el altar o donde quiera, eso no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, usted lo sabe, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces una persona que tiene el Espíritu Santo ya tiene que haber sido cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y escuche, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso hace la persona que es llena del Espíritu Santo. Andar en su palabra, en su ley, en sus estatutos, guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra, aplicando esta escritura a su vida, a mi vida. Por eso los mandamientos de Dios son los que demuestran que una persona está llena del Espíritu Santo, que una persona ama a Dios. Amar a Dios no es decir yo te amo, como lo estoy cansado de explicar. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Eso dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso dice la Biblia. Pero si yo no he hablado en lenguas, entonces no tengo el Espíritu Santo. No, Señor. Usted fue sellado con el Espíritu Santo cuando creyó en este evangelio, en esta palabra, y cuando la pone por obra. Cuando usted es rescatado, cuando usted es librado de la esclavitud. Por eso dice Juan 8:31 y 32. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en esta palabra. Y luego el 32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Cómo? Permaneciendo en esta palabra, guardando esta palabra. Y la verdad, la palabra, su ley, nos hará libres. Cuando yo soy libre para guardar sus mandamientos, para obedecerlos. Porque el que es esclavo no puede sujetarse a esta palabra. ¿Por qué? Porque es esclavo. ¿De qué? Del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso la gente dice, yo soy libre, yo me puedo ir por donde quiera, yo me puedo emborrachar, yo puedo fumar, yo puedo acostarme con el que quiera, con la que quiera. Claro, porque es esclavo del diablo. Eso le dijo Jesucristo a ciertos personajes: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras del diablo hacen. El que es hijo de Abraham, el que es de la promesa, el que ha sido injertado en el pueblo de Israel, el Israel de Dios, el Israel que obedece sus mandamientos, ese es el que es libre. Y cuando es libre, por eso puede andar en libertad, puede andar en justicia, puede guardar
sus mandamientos, así como Abraham, así como Moisés, así como Elizabeth y el profeta que siempre me olvida el nombre, el profeta se me fue. Muchachos, vea, hay en Hechos 2 la confusión aquí de lo de las lenguas y el Espíritu Santo. Es que en Hechos 2 descendió el Espíritu Santo y hablaron todos en lenguas. Eso es verdad. Entonces vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, no saliendo, asentándose, y dice que eran de fuego, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bien. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu da las lenguas, sí. Sigamos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Preste atención. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire el propósito de estas lenguas. Y dice: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Aquí escuchamos como por poquito de 10 a 12 países o zonas diferentes o ciudades diferentes lenguas estaban ahí reunidos mirando ese espectáculo, ese show de que hay unos personajes hablando en las lenguas de los países de ellos. Esto no es normal y esto no es una emoción como lo vemos hoy en día. Esto fue con un propósito. ¿Qué propósito Dios les dio el hablar en lenguas a esos muchachos? Que edificaran a los que están oyendo. Eso es lo que dice Pablo. No es que estaban hablando alborotos y nadie les entendía, no. Aquí dice: ¿cómo pues el verso 8 del capítulo 2, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cada quien le estaba entendiendo a esos personajes que estaban hablando, en la lengua que fuese. Para eso son las lenguas, para edificar. Y en ese día, ese era el propósito, edificar a esas personas que estaban escuchando. Porque ellos dicen que los oímos que están hablando las maravillas de Dios. Entonces, si usted está hablando lenguas, pero nadie le entiende, cállese y hable para sí y para Dios. Eso dice el apóstol. Por eso dice: procure mejor interpretar lo que usted está hablando. Y si no hay quien interprete, calle. Eso dice Corintios, en el capítulo 12, 13, 14, por ahí, averígüelo. Y salga de la duda, deje de estar frustrado que porque usted no ha hablado en lenguas es que no tiene el Espíritu Santo, es que está en pecado y no va a entrar en el reino de los cielos. No, la entrada en el reino de los cielos no se la asegura a usted el hablar en lenguas. Hay que tener el Espíritu Santo, eso es claro. Si yo no tengo el Espíritu Santo en mí, ¿cómo me voy a encontrar con el dador del Espíritu? No, yo tengo que tenerlo, pero el hablar en lenguas es un don. No significa que tengo el Espíritu Santo. Ahora, entonces, el que habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. No, sí, no confundamos las cosas. Yo puedo hablar en lenguas. Pablo dice: quisiera que todos hablen en lenguas, pero más bien que profeticen.
porque yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero les hago una pregunta. ¿En dónde dice la Biblia que Pablo habló en lenguas? Dice que hablaba, sí, pero muéstrenme. En Hechos dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, cuando Ananías, creo que es Ananías, bueno, de pronto estoy equivocado, le impuso las manos para que recobrara la vista, dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero no dice que habló en lenguas. Él sí hablaba en lenguas, pero como él dice que eso no es para confundir a la gente, sino para edificar el espíritu, y si nadie entiende, pues cállese. Entonces, creo que es eso lo que tenemos que tener en cuenta, muchachos. Vamos a dejarlo por ahí, que está muy largo ya. Que el Señor los bendiga y les dé entendimiento. Maranata, Cristo viene.